tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada, Señor.
Dios, tu presencia vive en mí. Oh, mi Dios, tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tu palabra. Dios, tu palabra son para mí. Te anhelo, Señor. Eres
con cada uno de nosotros. Estás en este momento, Señor. Escuchas el clamor de tu pueblo, recibes la adoración de tu pueblo y estás listo para abrazarnos, para guiarnos, para hablarnos, Señor. Queremos escuchar tu voz y conocerte más, Señor. Amén. Seguimos en este tiempo hermoso de adoración en familia, dando gracias a Dios por cada uno de ustedes que está conectado en este momento y también dando gracias a Dios por aquellos que escucharán esta transmisión en horas posteriores. Queridos hermanos y amigos de CCF, en los últimos días hemos estado viviendo un tiempo que para muchos, y me atrevería a decir que para todos, ha sido de angustia, de aflicción, de incertidumbre y, por qué no decirlo, hasta de miedo. Esta pandemia que hemos vivido o que estamos atravesando ha significado un riesgo no únicamente en términos de salud, que es el riesgo principal o el tema principal, sino también un riesgo en materia económica. Vemos como las economías de los países están sufriendo y obviamente eso toca al pueblo de cada país. Muy probablemente tengamos amigos, familiares que están en una situación muy difícil y a lo mejor algunos de los que nos están observando en este momento están atravesando también por esta situación complicada económicamente. Vemos entonces cómo mucha gente no sabe qué hacer. Algunos se deprimen al no poder salir de casa o al estar sufriendo económicamente. Otros desarrollan cuadros de ansiedad tremendos por el mismo motivo. Y otros simplemente tratan de tomar el tema por el lado divertido, tratan de liberar la tensión por ese lado y lo vemos publicando a lo mejor muchas cosas en internet que resultan divertidas a lo mejor dentro de toda la seriedad que representa este tema. Lo cierto es que cualquiera de estas actitudes que haya yo mencionado anteriormente demuestra que muchas veces no sabemos cómo responder a un tiempo como el que estamos viviendo. Y precisamente quisiera compartir con ustedes brevemente sobre cómo podemos enfrentar un tiempo de adversidad. Y quisiera que vaya conmigo al capítulo 20 de Segunda de Crónicas, en donde encontramos una historia extraordinaria sobre el rey Josafat, rey de Judá, donde aprendemos lecciones interesantísimas sobre cómo Josafat hizo frente a una situación, créame, de muchísima adversidad. Y quiero que vaya conmigo al versículo 1. Dice: pasadas estas cosas. Quiero leer primero esos 3 versículos porque diremos, bueno, ¿cuáles cosas? La historia comienza precisamente con un pasadas estas cosas. Y es que en el capítulo anterior, en el 19, Josafat está tratando de llevar al pueblo a Dios. Vamos a leerlo, voy a ir yo muy rápidamente al verso 4 del capítulo 19. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, podemos ver aquí cómo el noble corazón del rey, aunque él vivía en Jerusalén, visitaba a sus diferentes ciudades para guiar al pueblo a la búsqueda de Dios. Él no visitaba las ciudades para ver cómo estaban administrativamente, a lo mejor lo hacían, pero lo que él hacía principalmente era visitarles para guiarles a Dios. Y eso es una de los primeros rasgos que yo me encuentro en esta historia de Josafat sobre cómo él enfrentaba su vida diaria. Y era en una conexión con Dios y era en una vida de testimonio hacia su pueblo y de guía hacia su pueblo, hacia Dios. Y definitivamente es algo que nosotros debemos desarrollar hacia nuestra familia y hacia la gente que nos rodea. Pues bien, dice el versículo 1, después de esto. Ahora vamos a ir al versículo 2. Dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria,
y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, vemos cómo vinieron varias naciones a pelear contra Josafat. La Biblia lo describe como una gran multitud. Y amigos de CCF y hermanos, esto llenó el corazón de Josafat de temor, y es algo normal tener temor. En este momento a lo mejor lo tenemos y es algo normal. En otras versiones de la Biblia dice que Josafat se aterrorizó. Y bueno, ¿cómo no sentirse así sabiendo que lo están rodeando? Sabiendo que vienen contra él de todos lados, ¿verdad? ¿Cómo no sentir angustia en ese momento? Y para Josafat, el problema no era pelear, el problema es que eran muchos. Y yo quisiera preguntarles, ¿alguna vez nos hemos sentido así? ¿Alguna vez nos hemos sentido con tantos problemas que a lo mejor decimos, bueno, podemos enfrentar uno, pero enfrentar varios no puedo? Una vez que enfrente uno voy a quedar completamente desgastado. Y es precisamente lo que nos angustia. Josafat posiblemente podía pelear contra uno de los reinos, pero definitivamente ni él ni su pueblo iban a tener la fuerza ni el vigor para enfrentar a los demás. Así que los cálculos humanos que podía hacer Josafat en ese momento sobre sus tropas, sobre sus armas, en ese momento no tendrían ningún sentido, no tenían sentido, no servirían de nada en ese momento. Y entonces nosotros cuando tenemos problemas y los vemos venir, sabemos de antemano que no vamos a poder responder contra ellos. Pero entonces, volviendo a Josafat, en ese momento, en medio de su temor, Josafat nos enseña 3 aspectos fundamentales a poner en práctica para enfrentar la adversidad. Y el primero es que frente a una situación de dificultad debemos recordar que dependemos de Dios y que tenemos un gran Dios. Y aquí quiero resaltar la conducta de Josafat, que nos demuestra que él creía enteramente que dependía de Dios y que su Dios era un gran Dios. Y quiero que usted vaya ahora al versículo 3. Dice, entonces él tuvo temor. Claramente Josafat lo tuvo en ese momento. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces vemos que antes de querer resolver el problema por sí mismo, Josafat lo que hizo fue buscar la dirección de Dios, buscó el rostro de Dios. Y por lo general, hermanos, en nuestro caso, buscar la dirección de Dios en medio de los problemas que tenemos es la última opción, no es la primera. Y tratamos de resolverlo nosotros, pero rara vez vamos primero al Señor. Y a veces nosotros le ponemos más atención al viento que está soplando y no al maestro que está en la barca frente a nosotros. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y los vientos arreciaban? Y Jesús sabía lo que estaba pasando. Y dice que Jesús dormía. Imagínense, él no se estaba ni preocupando del tema. Y cuando lo despiertan, él dice, ¿qué pasa? Yo estoy aquí, tengan fe. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Ponemos más la atención en el problema, en la dificultad, que en el Dios que tenemos. Hermanos, cuando recordamos que tenemos un Dios y sobre todo que tenemos un gran Dios, dejamos de enfocarnos en nuestros problemas y nos enfocamos en Dios. Y quiero también llevarlos a la actitud en este momento que tuvo un gran personaje que también estuvo en tiempos de aflicción, como es David. No lo busquen, yo lo voy a leer en el Salmo 34:3, una pequeña porción dice, engrandeced al Señor conmigo. Hermano, y es que cuanto más engrandezcamos a nuestro Señor, más pequeños se vuelven nuestros problemas. Dice una frase muy conocida por allí, no le digas a Dios que tienes un gran problema, dile a tus problemas que tienes un gran Dios. Y a lo mejor es un dicho que se inventó en la calle, pero es que la palabra lo dice, de que si engrandecemos al Señor, Él va a estar allí para nosotros y Él va a estar allí para fortalecernos. En la medida en que lo engrandezcamos, en la medida en que entendamos y comprendamos
que Él es grande, en esa medida nuestros problemas se harán más pequeños. Y claramente, en la medida en que engrandecemos a Dios, nuestra fe en Él se engrandece. Un segundo rasgo que veo en la conducta de Josafat, luego de que él busca el rostro del Señor, y está en el mismo versículo, es que Josafat proclamó ayuno en toda Judea. Quiere decir, Josafat entró, no únicamente él, sino el pueblo, en un tiempo de consagración continuo, permanente. Y yo puedo tipificar aquí al pueblo de Dios que tenía Josafat a cargo como los que nos rodean a nosotros. No únicamente nosotros debemos entrar en un tiempo de adoración en medio de la prueba, sino que debemos motivar y animar a quienes nos rodean a entrar en ese tiempo también. Y cuánto más si nosotros somos jefes de familia, ya sea usted como hombre, a lo mejor usted como mujer con sus hijos, ustedes como matrimonio, a lo mejor si vivo solo con mis hijos o si vivo con algunos amigos. Nosotros estamos llamados a adorar en medio de la adversidad y a que los demás también lo puedan hacer a través de nuestro testimonio, animarles a que lo hagan. Y vemos aquí como, volviendo un poquito, oyendo también a referenciar esto con el Salmo 34, Josafat tuvo la misma actitud de David. Dice el Salmo 34, cuando David le dice a quienes estaban con él: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. David dice que quienes lo oyeran a él adorar al Señor se alegrarían. Hermanos y amigos, imaginemos lo que podemos nosotros influenciar con nuestra actitud en un tiempo tan difícil como este, si nuestra actitud es de adoración. Si la gente ve que más que centrados en el problema y la angustia, estamos centrados en adorar al Señor, ¿cuánto nos serviría de eso de ánimo para quienes hoy en día están completamente desanimados? Y como lo repito, aquí en primera instancia habla de animar a nuestra familia, a los que nos rodean, a los que en este momento están pasando la mayor parte del tiempo con nosotros. Estoy convencido que muchos de los que nos están viendo han tenido que salir a trabajar fuera de sus casas, pero también varios o muchos de los que están acá han podido estar en sus casas durante, no sé, al menos 3 semanas. E imagínense qué hermoso sería que dedicaran gran parte, o al menos una parte de ese tiempo, a poder estar en adoración con los suyos. Y no únicamente con los que están en su casa. Ahora a través de la tecnología, y estoy seguro que muchos lo han hecho, tenemos videollamadas con nuestras familias que no viven con nosotros. A lo mejor nuestros padres viven en otra casa, nuestros hijos viven lejos nuestro. Pero bueno, imagínense qué lindo poder tener con ellos también un tiempo de adoración y que se fijen en lo que estamos haciendo. Entonces, amigos y hermanos, podemos decir que somos personas que en este tiempo estamos influenciando a los demás para que adoren al Señor, para que pasen este tiempo confiando en el Señor. Hermanos, y yo tan solo quisiera que ustedes repasen las frases que ustedes y yo hemos dicho en estos últimos días. ¿Qué transmite lo que hemos hablado? ¿Han sido de bendición las frases, los dichos de nuestra boca en estas últimas semanas? ¿Ha sido de ánimo o ha sido únicamente de queja por lo que nos está pasando? Y a lo mejor es difícil recordar lo que hemos dicho. Bueno, simplemente vaya a sus redes sociales, si es que las tiene. ¿Qué ha compartido usted allí? ¿Ha compartido mensajes de ánimo? ¿Ha compartido estos tiempos de adoración en familia de CCF? ¿O simplemente nos hemos dedicado a compartir material propiamente de la situación que estamos viviendo, o incluso solo nos hemos dedicado a compartir chistes? ¿Qué ha sido nuestra actitud y nuestros dichos? Hermanos, en tiempos de dificultad como el que estamos atravesando, nuestra forma de actuar a través de buscar el rostro del Señor, de sabernos completamente dependientes de Él y de ser un motivador de adoración para los demás, es primordial.
La conducta de Josafat en medio de esta prueba definitivamente nos dice que esto es posible. Hermanos y amigos, y en medio de esta conciencia de dependencia de Dios y de entender que Él es grande, se hace necesario también entender precisamente el poderío de nuestro Dios. Se hace necesario entender las cosas que Él ha hecho. Y quiero que vaya conmigo entonces ahora al versículo 6 del capítulo que estamos estudiando el día de hoy. Dice, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, esto lo está diciendo Josafat, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Vamos al 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Vemos aquí que Josafat en su oración recuerda que nadie, absolutamente nadie, le ha podido hacer frente a Dios. Él recuerda cómo Dios les ha ayudado en el pasado, cómo ha satisfecho todas sus necesidades. Dice que Josafat que Dios había expulsado de la tierra en la que ellos estaban a los que vivían allí antes de ellos. Dios les había dado la tierra a ellos por heredad. Y no solo eso, hermanos, sino que Josafat le recuerda a Dios su amistad con Abraham. Es decir, Josafat nos dice acá que Dios es tan grande y tan fuerte como para hacer proezas y milagros, y de la misma manera es tan cercano, tan dulce como para hacerse amigo de quienes le adoran, en este caso de Abraham. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿de cuántos problemas en el pasado te ha librado el Señor? Puede que los hayamos tenido, claro que sí. Puede que en algún momento haya faltado el alimento. Puede que en algún momento no hayamos tenido para pagar alguna deuda o hayamos estado en quebranto de salud. Pero en alguna u otra manera Dios ha tenido misericordia. Él nos ha ayudado. Su brazo, dice la palabra, no se ha cortado para nosotros. Su diestra te sostiene en esta mañana. Y en estos días de angustia y de necesidad, entendamos que la diestra del Señor nos sostiene. Y Él tiene control de todo lo que está pasando. Entonces, si Dios lo hizo en el pasado, si Dios te sostuvo en el pasado, ¿cómo no lo va a hacer ahora? ¿Y cómo no lo va a seguir haciendo? Estoy convencido que así será. Dios entonces quiere que recordemos quién es Él. Quiere que recordemos las cosas que Él ha hecho. Y quiere que recordemos las cosas que Él ha dicho. Una de las expresiones de Dios en su palabra sobre lo que Él ha hecho conmigo es que sus ojos vieron nuestro embrión. O sea, Él se ha preocupado de nosotros desde antes de haber nacido. ¿Cuánto más no se preocupará en este momento y en lo que viene? Y ligado con esto, hermanos y amigos de CCF, es primordial en consecuencia reconocer entonces que somos pequeños delante del Señor, pero que aún así Dios nos hace fuertes en Él. Y vaya conmigo, ha visto que hemos estado utilizando bastante la escritura, vaya conmigo al verso 12 ahora. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, es difícil creer en Dios cuando no reconocemos nuestra incapacidad, nuestra impotencia para resolver algunas situaciones. Mientras a lo mejor tengamos alguna estabilidad económica, mientras a lo mejor tengamos familia que nos soporte, por lo general se nos olvida que dependemos de Dios, que somos pequeños. Y aquí quiero traer a colación, y no quiero mencionar mucho el tema de cuánto nos está afectando esto, porque la idea es generar en ustedes una palabra de ánimo, pero si ustedes se dan cuenta, al día de hoy no hay una vacuna para esta situación. Y la situación ha afectado a ricos, a pobres, a personas con mucho conocimiento, a personas que no tienen conocimiento, es decir, ha afectado a todos. Nadie en este momento puede decir que es tan grande como para no ser afectado por lo que nos está pasando. Entonces,
mientras no tengamos la humildad y la aceptación en nuestro corazón de nuestra incapacidad, no vamos a poder reconocer que en este tipo de situaciones nosotros no podemos, sino que el que puede es el Señor, es el Señor. Josafat dijo, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Entonces, cuando aceptamos que somos impotentes frente a algunos de los problemas, le damos la oportunidad a Dios para que Él tome el control y para que Él obre en nuestra vida. Hermanos, y debemos aceptar que hay situaciones que se nos han salido de control alguna vez. Debemos aceptar que no podemos hacerle frente a los problemas financieros o familiares que estamos viviendo. Entonces debemos aceptar que tenemos una necesidad de Dios para que nos ayude en estos tiempos. Otra frase que me impacta mucho acá es que Josafat dice, no sabemos qué hacer. Él no sabía cómo proceder. Y a veces no solamente no tenemos el poder para enfrentar una situación, es que ni siquiera sabemos cómo hacerlo. No sabemos ni siquiera, como decimos popularmente, cómo entrarle a la situación, cómo enfrentarla, porque la preocupación nos agobia, la ansiedad nos agobia, nos absorbe y tratamos de buscar una solución a algo que no la tenemos a disposición porque no sabemos cómo enfrentarla. Entonces, cuando tratamos de encontrarle solución a algo, para lo cual ni siquiera tenemos una explicación, lo único que lograremos es invertir tiempo en nada, es perder el tiempo. Lo único que perdemos es el foco de que lo que nosotros debemos hacer es mantenernos en adoración al Señor. Y como escuchamos a nivel mundial que no hay una solución para esto. Así que lo único que nos queda es confiar en el Señor y creer que Él nos guarda. Debemos aprender a decir como Josafat, Señor, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, es hora de dejar de mirar los fuertes vientos y mirar al Maestro que está en la barca durmiendo plácidamente, porque si Él está allí, nosotros estamos confiados. Es hora de ver a Dios en medio de esta adversidad que estamos viviendo. Y habiendo entendido esta grandeza, este poderío del Dios que tenemos y de cuán impotentes somos nosotros a veces para resolver lo que nos está agobiando, hay un segundo aspecto que quisiera resaltar de esta historia de Josafat enfrentando esta crisis, y es que frente a una situación de dificultad debemos de tener una actitud valiente. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué significa una actitud valiente? Y aquí no estoy hablando de ser altanero, de ser bravucón, de creernos que tenemos mucha fuerza. No, eso no es ser valiente en el Señor. La valentía en el Señor es una actitud completamente distinta a la que toma el mundo. Ser valiente primero significa que no debemos temer. Yo sé que en los versículos previos leímos que Josafat tuvo temor, pero una vez que él busca el rostro de Dios y una vez que él busca la dirección de Dios, él deja de sentir temor. Y quiero que vayamos al versículo 15, precisamente cuando Dios les habla a través del profeta Jaasiel. Dice, escuchen, habitantes de Judá, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Hermanos, Dios quiere que no tengamos miedo y nos da una razón enorme para ello. Dice que la batalla no es nuestra, sino que la batalla es suya. La Biblia dice, no es con fuerza ni poder, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y la palabra dice también por allí, Señor, líbrame de tus enemigos. Se han levantado tus enemigos contra mí, Dios, porque los enemigos a veces no son nuestros, son de Dios. Debemos dejar que Él actúe. No tratemos de pelear batallas que son de Dios, cuando solamente somos hombres, somos seres humanos. Debemos descansar en el Señor y que Él pelee la batalla. Hermanos, si cada vez que hay problemas queremos arreglarlos, muchas veces la solución que le damos termina empeorándolos, porque estamos luchando contra lo imposible. Así que debemos entender que las cosas imposibles debemos ponerlas en manos
del que todo lo puede. Ser valiente también significa que no debemos intervenir, y esto es algo que me apasiona en esta historia. Dice en el verso 17, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Y vuelvo a decir, estamos acostumbrados a meter la cuchara en todo, pero la realidad es que no tenemos el control de todo. No podemos resolverlo todo. Dios nos ha dado la capacidad de resolver ciertas situaciones, pero hay algunas que están absolutamente fuera de nuestro control. Dios quiere que en este momento estemos simplemente quietos, que no nos metamos en esta histeria colectiva, que no intervengamos. Dios simplemente quiere, en esta hora, hermanos, que veamos cómo Él va a actuar en medio de esta situación de dificultad. Por último, en cuanto a la actitud de ser valiente significa quedarse quieto. Y esto es, lo que más me asombra en esta historia. Dice el verso 17, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Hermanos y amigos, vean cómo el Señor les dice, quédense quietos. Imagínense ustedes al pueblo de Dios, al ejército, a lo mejor tratando de prepararse para la batalla, aunque no sabían ni qué hacer en ese momento. Y Dios simplemente les dice, quédense quietos. Imagínense ustedes viendo que un gran ejército de varias naciones viene contra ustedes. Y Dios simplemente les dice a ustedes, o nos dice a nosotros, quédense quietos, no hagan nada, yo lo voy a hacer todo. Me impresiona cómo lograr eso en medio de un tiempo de aflicción, pero Dios nos lo dice. Entonces, esto es algo muy difícil de hacer a veces, porque a muchos de nosotros no nos gusta estar quietos. Hay muchos de nosotros que vivimos en una vida muy agitada, trabajando, 10, 12 horas al día, y en nuestra mente no existe la idea, ni siquiera mínima, de quedarnos quietos. Así es que quedarse quieto esperando en Dios es algo que requiere voluntad y confianza. Muchas veces Dios no quiere que avancemos ni que retrocedamos. Él solamente quiere que estemos quietos, que esperemos en Él. Y bueno, me preguntarán ustedes cómo podemos lograr esto. ¿Cuál es el secreto para tener una actitud valiente? Es decir, ¿cuál es el secreto para no tener miedo, para no intervenir, para quedarnos quietos? Bueno, la respuesta la encontramos precisamente en el versículo 20, cuando Josafat le dice al pueblo, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Vemos entonces que la actitud valiente de Josafat, de humildad, de temor al Señor, de esperar en Él, de reconocer la grandeza de su Dios, fue una actitud que infundó ánimo al pueblo. Josafat les mostró que la batalla era del Señor y que Él lucharía por ellos. Yo quisiera preguntar en esta mañana, hermanos y amigos, ¿qué actitud estamos transmitiendo nosotros a nuestra familia? ¿Estamos transmitiendo una actitud de humildad ante el Señor? ¿Estamos transmitiendo a nuestras familias una actitud en donde ellos pueden ver que nosotros tememos a su nombre? ¿Estamos demostrándole a nuestra familia que estamos esperando en el Señor, confiando que Él va a hacer? ¿O estamos en medio de una histeria colectiva, de un miedo que lo único que hace es infundir miedo en quienes están alrededor de nosotros? Pensemos por un momento en eso. Entonces, habiendo entendido el Dios que tenemos, la dependencia que tenemos de Él, lo grande que es Él, la actitud valiente que debemos tener, quisiera comentarles acerca de un tercer aspecto en esta historia de Josafat, sobre cómo enfrenta él la adversidad. Y es que frente a una situación de dificultad, debemos agradecer al Señor por su respuesta. Quiero que me acompañen, ahí sigamos leyendo en el versículo 21. Dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Quiero abrir aquí un paréntesis para rescatar que Josafat, si ustedes notan, estaba en armonía con el pueblo. Estaban todos en un mismo ánimo, un mismo espíritu, podríamos decir. Asimismo, en nuestro caso, hermanos, en estos momentos
de angustia, es primordial que como familia, y no solo como familia de lazo de sangre, sino como familia en Cristo que somos nosotros, estemos unánimes y en un mismo sentir. Y por eso es que generamos estos espacios para por lo menos a través de la pantalla de una computadora o un teléfono podamos vernos. La unidad es clave en estos momentos de crisis. Volviendo entonces al versículo 21, hermanos, para este momento Josafat y el pueblo aún ni siquiera entraban en batalla. Y vemos que Josafat y el pueblo adoptan desde ya una actitud de alabanza y de adoración al Señor. Comienzan a adorarle. Es decir, imagínense, están allí prestos a enfrentarse con el enemigo y en lugar de trazar un plan de guerra, en lugar de ver qué armas tienen, de contar sus armas, de contar sus hombres, de identificar a los mejores hombres de guerra para ponerlos al frente, en lugar de hacer todo eso, lo que hacen es poner al frente a los cantores para adorar al Señor y para darle gracias. Y no quiero que enfoquemos esto de que los adoradores son únicamente los cantores, no, todos debemos llevar una vida de adoración. La adoración a través de la música es solo una expresión de la adoración, no es la adoración en sí. Entonces, esto es algo que a mí, honestamente, me ha impactado siempre en las batallas que Dios peleó por su pueblo, si no es que en todas, que se dan dos elementos fundamentales. El primero es que siempre, y creo que siempre, antes de pelear una batalla, Dios le hablaba a su pueblo diciéndole que ya la había ganado, que solamente hicieran caso a lo que Él les estaba diciendo. Y el segundo es que la estrategia de guerra siempre era prácticamente la misma: colocar delante del ejército del Señor a quienes alababan al Señor a través del canto, en gratitud al Señor por la victoria. Hermanos, y es que, no sé si ustedes concordarán conmigo, estamos acostumbrados a dar gracias a Dios por las cosas que Él hace por nosotros. Estamos acostumbrados a dar gracias a Dios por las cosas que nos da, pero no estamos acostumbrados a agradecer a Dios y a adorarle por las cosas que aún no ocurren. Queremos que ocurran primero las cosas para después darle las gracias a Dios. Muchas veces le decimos a Dios: Señor, si tú haces, yo voy a hacer tal cosa. Si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Si tú me sanas, yo voy a estar siempre adorándote. Entonces queremos que Dios haga las cosas para después responder nosotros. Y esa no es la actitud. Nosotros debemos de tener una actitud de agradar y de dar gracias a Dios antes de que Él haga las cosas. Que a lo mejor no las va a hacer, pero debemos igual darle gracias. Lo cierto, hermanos, es que Dios sabe lo que va a hacer con nosotros. Sea que nos gusta o no, ya Él lo sabe. Y en esta prueba que estamos viviendo, ya Él sabe lo que va a pasar. Y Él sabe cómo nos va a sostener. Y me parece tan interesante también que esta actitud de agradecimiento previo a cualquier milagro o a cualquier cosa que Dios hará, la vemos incluso hasta en Jesús. ¿Recuerdan en Juan 11:41, cuando Él estaba al frente de la tumba de su amigo Lázaro? Dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Jesús sabía quién era su Padre. Más Jesús mismo podía levantar a Lázaro, pero Él clamó a su Padre para levantar a Lázaro, porque Él tenía que estar en acuerdo por su Padre. Y dice que aún antes de que Lázaro se levantara, ya Jesús estaba dando gracias. Entonces, nuestra labor es no únicamente, o nuestra actitud debe ser no únicamente dar gracias por lo que ya Dios hizo, sino por lo que Dios va a hacer. Quiero que recordemos muy brevemente el pasaje de Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, debemos tener por cierto aquello que ni siquiera vemos y agradecer por ello. Agradecer a Dios, hermanos, por algo que recibimos se llama gratitud, pero agradecer a Dios por algo que aún ni siquiera vemos ni recibimos se llama fe. Quiero repetirlo otra vez: agradecer a Dios por aquello que hemos recibido se llama gratitud, pero agradecer a Dios por aquello que aún no vemos ni recibimos se llama fe. Y dentro de esta
actitud de fe que desarrolla Josafat en la historia, vemos como el cántico, la adoración entonces se vuelve un elemento primordial para afrontar la necesidad. Y Josafat, en conjunto con dar gracias, también motiva al pueblo a alabarle y a adorarle. Y esto lo quiero también relacionar con la batalla que todos conocemos de Jericó. Yo siempre he pensado que Israel o el pueblo ni siquiera a veces se despeinó en la batalla de Jericó. Ellos simplemente le dieron 7 vueltas a los muros y al final cantaron gran voces, entonaron grandes voces y los muros cayeron y entraron y conquistaron. En ese momento Israel tenía tal confianza en lo que Dios haría que simplemente acataron lo que les dijo el Señor, de adorarle en el momento de la adversidad, aún incluso sin haber recibido la tierra en posesión. Y vayamos entonces al versículo 22. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, para que vean cómo tiene relación todo esto con las batallas diferentes que enfrentó Israel, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hermanos, qué triunfo, qué victoria para Josafat. Ni siquiera tuvo que pelear. Se mataron los unos contra los otros. Hermanos, a través del canto y de la adoración del pueblo de Israel, en ese momento Dios les dio la victoria. Y a veces no tenemos la idea del poder que tiene nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. A veces pensamos que no es muy importante y noten ustedes que a veces cuando vamos a la iglesia nos perdemos ese tiempo de alabanza y decimos, bueno, con tal de que lleguemos a la prédica estamos bien. O incluso a veces hacemos un devocional y lo que hacemos es solamente leer la palabra, pero a lo mejor con nuestras propias palabras no alabamos y adoramos al Señor. Y hermanos, es que es en la alabanza, es en la adoración a nuestro Dios, es en la glorificación y honor que hacemos de su nombre donde muchas veces, o casi todas, recibimos respuestas. Es en su presencia donde recibimos consuelo y donde recibimos refugio. Es en la alabanza donde muchas veces encontramos sanidad para nuestra alma y recibimos confortación para nuestra angustia. Hermanos, mientras alabamos al Señor, ya Él está trabajando. Incluso mientras le alabamos y le adoramos, ya Él está resolviendo nuestras necesidades. No únicamente las que tenemos en este momento, sino las necesidades futuras. Acompáñame por unos breves minutos más en esta linda palabra en el versículo 24. Dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. Y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Está hablando de los enemigos de Josafat. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los pudieron llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Hermanos, es verdad que el ejército de Israel era muy grande, no sé qué tanto, pero debía ser grande. Pero imagínense la bendición que dejó esta batalla, el botín que dejó esta batalla, que estuvieron 3 días recogiendo la bendición. Entonces, debemos aprender que la adversidad que estamos atravesando en este momento seguramente dejará una gran bendición. Definitivamente pequeños problemas dejan pequeñas enseñanzas, pero las grandes aflicciones, las grandes pruebas nos van a dejar grandes bendiciones, grandes lecciones. Hermanos, esta prueba que estamos viviendo puede ser muy dura, claro que sí. Confiamos en el Señor Jesucristo que nos va a librar de esto que estamos viviendo, que no nos tocará, que no tocará a nuestras familias, pero definitivamente es un momento difícil. Sin embargo, como vemos en estos versos 24 y 25, una gran adversidad definitivamente dejará una gran bendición, y estoy convencido que en esta ocasión no será diferente. Hermanos, no sé si esta historia les ha atrapado tanto como a mí.
Y se preguntarán ustedes, ¿qué hizo Josafat y el pueblo luego de obtenida la victoria? Entonces, quisiera que vayamos ahora a partir del verso 26 y vamos a leer hasta el 28. Dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios no solamente alabó a Dios antes de la batalla, sino también después de ella. Si tenían razones para alabarlo mientras el enemigo estaba frente a ellos, imagínense ahora con mayor razón lo alabaron porque Dios les había dado la victoria. Amigos y hermanos, si deseamos tener paz en este momento de dificultad, de angustia por doquier, debemos aprender a desarrollar un corazón de adorador. Un corazón que alabe al Señor en medio de la prueba. Un corazón agradecido aún sin que Dios nos haya sacado de la prueba. Un corazón que confía en Dios en medio de las adversidades. Dos últimos versos para compartir con ustedes en esta mañana, hermanos. A partir del 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Hermanos, no habrá más grande testimonio después de que todo esto pase, que las personas que nos rodeen se hayan dado cuenta que en medio de este proceso Dios estuvo con nosotros, cuidó de nosotros y aún en medio de la tormenta nos dio paz. Pueda Dios en este día, hermanos, derramar sobre todos nosotros su bendición, su protección, que Él siempre sea alrededor de nosotros como escudo y que siempre habitemos bajo sus alas. Que el Señor les bendiga, nos vemos el próximo domingo y que pasen muy bien el resto de la semana. Bendiciones.